Muy bien, acá estamos de vuelta en la sección Los Machos. Exactamente, en esta vida que hay dentro de este frasco que es nuestra casa, frasco que filma la cámara de la computadora. Y como no tenemos vida más que en este frasco, seguimos con las devoluciones. Así En es. este caso con la sección, como bien dijo mi colega, Los Machos, Ricardo y Leandro. Así es. Ahí tenemos dos narraciones. Una bien de macho, que es bueno, la de Leandro. Sí, y la otra también, pero macho sensible. Exacto, estos son los machos que que se desafían, se provocan y se picantean. Así es. Qué así texto es. maratónico de Leandro. Leandro, nos sumergiste en el mundo del boxeo. Con mucho detalle. Se nota que ahí hay un saber, un conocimiento, quizá un gusto probablemente, porque trabajás muy bien toda la escenografía de Las Vegas, todo el mundo léxico que está alrededor de las peleas, ¿no? Desde los anunciantes, los periodistas, los productores, todos los que están en el equipo de los boxeadores, ¿no? Y hay un trabajo a partir de dos personajes que se confrontan, que están en el título, el soberbio y el astuto. Ahí te dejamos la pregunta para que pienses, quizás... no hace falta. No solo nos hace falta, quizás el nombre no nos sonaba muy literario, ¿no? Uno soberbio y otro astuto. Quizá el killer contra, no sé, el zorro, no sé. Buscarle quizá algún Sí, apelativo más mediático. más de impacto mediático. Exacto. Y no tan de ilustración conceptual. Digamos, exactamente, ¿no? exactamente. Porque si no parece más de fábula que de pelea. Esto independientemente de que sea lícito y posible que se titule así una pelea, eso nadie lo dice. Sí, sin duda. El problema es que prende mejor con el imaginario que el lector al que vos estás buscando puede funcionar, ¿no? Entonces, por ahí para quien lo lee le sería más fácil y lo metería más en la ficción, algo más parecido a lo que imagina que son los apodos de box. Exactamente. Y para pensar, ahora que lo tenés escrito, ¿cuál es el objetivo del texto en el sentido de qué es lo que quiere contar? ¿Por qué? Porque en este orden narrativo, con el final que vos cerrás, ¿no? Sabía que podía ganar, su juicio estaba anulado por su propia soberbia, dijo sonriente, y la soberbia mata. Es prácticamente un chiste en relación con la caracterización de los dos personajes, uno astuto, otro soberbio. El soberbio tiene toda la de ganar, viene muy agrandado, y el otro, ¿no? Es la fábula, es como la reescritura de la fábula de la liebre y la tortuga, ¿no? Siempre el más débil, el que parece más... Tiene un as en la manga. Exacto. Y vos muy bien citás una pelea, ahí la de Foreman y Ali, ¿no? Que da cuenta de eso, era esa misma situación, ¿no? Ali que venía como por debajo, Foreman el gran campeón, joven, imbatible. Hay ahí un documental que quizá viste. When we were kids. Exacto, cuando éramos reyes, ¿no? Muy interesante documental porque también te puede servir para pensar la estructura del cuento, cómo está narrado, cómo se llega a la pelea final y la última piña de Ali, que es prácticamente una obra de arte, contra Foreman y cuando lo noquea. Entonces, digamos, así como está cerrado, queda casi como la anécdota, digamos, todo lo que se cuenta como una ilustración de esta frase, de esta idea, ¿no? Entonces, quizá para trabajar más esta idea de confrontación entre dos tipologías de personajes y trabajar más la intriga sobre el resultado, ¿no? Porque como que uno ya, a medida que sospecha.
desarrollando ya le va encontrando la vuelta de que es muy probable que haya una vuelta de tuerca y que gane el más débil, ¿no? Entonces, hay distintas estrategias como para encubrir un poco. Exacto. Claro. Una que se nos ocurría, por ejemplo, es el contar, contrapunto. exacto, en paralelo distintos momentos. Vos trabajás más cronológicamente, como si fuera una crónica, ¿no? En la historia. Si vos anticipás hechos de más adelante, es decir, por ejemplo, de la pelea principal, ¿no? Porque se van narrando las peleas previas, ¿no? Todo cómo se va armando el clima y la expectativa. Si vos, sin explicar, vas metiendo partes de la pelea principal, anticipaciones, que después se retomen sobre el final, ¿no? Y el lector las vaya construyendo en su cabeza como que son la pelea final, sin develar cuál es el resultado. Nos parecía interesante, por ejemplo, el conteo knockout que va focalizando en la mente del ruso que está hecho pelota en el ringside, en la lona, perdón. Quizá eso se puede ir mechando, ¿no? Desde antes. Para que quede claro que el foco de la historia no está en la sorpresa, sino en los indicios de la caída. Exactamente. En que estaba escrita desde el principio. Exactamente. Y teniendo en cuenta además que sos borgiano, ¿no? Exacto. Sin develar quién es el que está caído, ¿no? Sin dar detalles de cuál de los dos está trabajar caído. Un poquito la ambigüedad. Y la otra es incorporar un tercer personaje. No o por ahí focalizar en un personaje como en un apostador, para hacer un poco más tensa esta situación de, digamos, por qué es importante la duda sobre quién va a ganar o para quién es relevante quién va a ganar, ¿no? Sobre todo porque en las apuestas había 1-3, el lógico del campeón, el ruso, y el otro era 1-500 no sé cuánto. Entonces por ahí el más vivo, escocés, ¿no? Por ahí el más vivo es el que apostó por el escocés. Exacto. ¿Galés? Creo que era escocés. Bueno, había un galés, pero bueno. Nada, nos interesa mucho que reelabores este texto porque este texto es muy rico en imágenes. Sin duda. Entonces, si vos lo condimentás un poquitito, creo que por eso te llevó tanto laburo, porque acá hay un texto de mucho, para elaborar mucho, pero con mucho potencial. Entonces, tranquilo, vaya. Era galés como vos dijiste. Yo lo metí en... no, imagínate el quilombo que tenemos en esas tierras, que nos ven muchísimo, ¿no? Porque estos videos de YouTube son virales y en este momento en Malasia hay chicas que se disfrazan de nosotros. Bien, los japoneses haciendo lo mismo del otro lado del mundo. Sí, lo fabricaron en la salada. Bueno, vamos con Ricardo. Ricardo, que nos había quedado pendiente. El cuento que vos tenías en la parrilla y que lo tiraste primero porque no llegaba la semana pasada. Claro Oscuro con Robert, que vuelve, ¿no? Robert, porque vive en Francia, en París, y hay todo un trabajo con este personaje que vuelve una especie de exilio, ¿no? Por lo menos interior, porque se fue un poco echado de su casa paterna. Y nos parece muy bien trabajada toda la emocionalidad, ¿no? El conflicto interno. Los silencios significativos. Exacto. Ahí nosotros también tenemos una propuesta como para que repienses algunas cuestiones. Sobre todo en los momentos en que el narrador focaliza en el pensamiento y las sensaciones y emociones de Roberto, ¿no? Que quizás se devela desde demasiado al comienzo todo el drama que él está viviendo. Quizás si se retiene un poco más esa información y van apareciendo sencillamente la vuelta y alguna imagen del pasado, como más sobre el final,
aparecen, se desarrollan en el momento en que prácticamente lo echan de su casa, ¿no? Algunas imágenes relacionadas con los deseos que él tenía de triunfar en la vida, ser jugador de fútbol, ser ilustrador, ¿no? Trabajar con el dibujo y la pintura. Ese universo de auto, ¿no? Que fue reprimido, claro, ¿no? por su familia, por lo cual él después se va y corta totalmente con ese la familia. vínculo. Quizá la imagen de cuando se entera de la muerte del padre, que le llega así de sopetón y de golpe, le informan eso y él no sabía nada. Entonces, trabajar esas imágenes recién con, sin develar demasiado lo que él siente, como para dejarlo un poquito más austero y que el lector se vaya construyendo la tensión de esa vuelta en relación, y se haga él la pregunta, ¿no? Porque fíjate, ¿no? Sobre el comienzo, pensó que quizá no tenía en realidad ningún sentido estar allí. ¿Qué era lo que esperaba que pasara? ¿Qué había venido a buscar si los lazos estaban definitivamente rotos con su familia de sangre? ¿No? Claro, ahí eso es lo que el lector se tiene que preguntar, ¿no? Y vos tenés que dejarle los elementos para que él se haga esas preguntas. Yo creo que sobre Roberto. Primera versión para ir trabajando esto es sacar todas esas preguntas que querés que se haga el lector y todas esas reflexiones que querés que el lector sienta, sacarlas. Exacto. Y ver cómo queda así de austero, porque por ahí te queda un cuento de Carver, claro. Pero si has leído Carver vas a ver que tenés una buena cuento referencia. Hiper recontra tenso, precisamente por lo que no dice y por lo que uno imagina que no dicen, gracias a lo que sí se dice. Entonces, ese silencio se constituye en significativo porque uno sabe que hay ahí una intención de omitir. Entonces, eso es lo que quizás hay para decir en este cuento, lo que no se puede decir. Exacto. Está muy bien representado, porque el final, la imagen final de Roberto con la madre, y esa lágrima y eso que le dice que no termina de entender, pero que ve la lágrima y a él casi como que lo reconcilia con su madre. Esa escena está muy bien contada, sin ningún exceso, sin ningún detalle de más, ¿no? La imagen final con la lluvia. Termina muy lindo, ¿no? Se resuelve muy bien el conflicto y queda representado en una imagen muy fuerte, ¿no? Es muy pregnante el final. Exacto. Que el cuento tiene que estar en función de esa imagen, tiene que resalte. Exacto. Exacto. Bueno, ahora sí, bueno, ya bien. llegamos con más devoluciones.